Buenas tardes, profesor Rubén Darío. Mi nombre es Francia Evelyn Molina. Estoy presentando la exposición para el trabajo final del marco legal de la revisoría fiscal. Voy a presentar pantalla. Bueno, entonces, esta exposición tiene dos puntos. Como primero, la importancia del normograma. Vamos a hablar del régimen de inhabilidades y las funciones del revisor fiscal y unos casos de manera puntual. Y vamos a hablar de la estructura del informe del revisor fiscal, el que se le debe presentar a la asamblea de accionistas. Bueno, entonces arranquemos con determinar qué es un normograma, para determinar entonces su importancia. Entonces el normograma se trata de un instrumento, de una herramienta que me permite visualizar de manera organizada, fácil, amplia, todas las normas que regulan determinados procesos. En este caso vamos a analizar el normograma para las inhabilidades del revisor fiscal. Bueno, tener un normograma a mí me permite tener una herramienta de fácil consulta. Obviamente ya debe estar actualizada para que me sirva como consulta y pueda tomar pues como las mejores decisiones y las aplicaciones dentro de ese cumplimiento normativo. Bueno, vamos a hablar entonces del régimen de inhabilidades para el revisor fiscal. Entonces, tenemos que la función del revisor fiscal se puede ver afectada por cantidad de situaciones que se le pueden presentar a un revisor fiscal en el momento de su trabajo. Entre ellas podemos estar hablando de conflictos de interés, podemos estar hablando de falta de idoneidad en su trabajo y podemos hablar pues de muchísimas otras razones que ya las vamos a revisar. Esto con el objeto. Esas inhabilidades lo que pretenden hacer es garantizar la independencia y la objetividad del revisor fiscal en el ejercicio de sus funciones. Bueno, dentro de las leyes, dentro del normograma que nosotros debemos como revisores fiscales tener presente, podemos mencionar entonces la ley 43 del 90, el Código del Comercio en su artículo 205, el Código de Ética para contadores profesionales. Estas leyes que se acaban de mencionar entonces hacen parte del normograma del régimen de inhabilidades del revisor fiscal. Bueno, rápidamente vamos a mencionar que la ley 43 habla de las inhabilidades que tiene el revisor fiscal cuando ya trabajó dentro de la empresa o una subordinada de ella, y es la inhabilidad de poder ejercer durante por los últimos 6 meses que hubiera trabajado en alguna de esas empresas, una inhabilidad. Estamos hablando también de la inhabilidad de si prestó sus servicios profesionales o como auditor en alguna de las empresas pues, que están allí vinculadas. El Código del Comercio, por su parte, entonces, en el artículo 705, habla del parentesco o vínculos familiares que se tienen con alguna de las personas que trabajan dentro de la misma empresa. Entonces, el revisor fiscal no podría allí ejercer su actividad. Bueno, el Código de Ética para Contadores Profesionales habla de abstenerse de realizar de alguno de estos encargos de revisoría fiscal, encargos de auditoría, con cualquiera de las cuestiones, situaciones que se le pueda presentar que comprometan la imparcialidad de su trabajo, que no lo puede hacer. Por otro lado, el decreto 2420 del 2015 nos habla de todas las amenazas que debe evaluar el revisor fiscal en el momento de prestar sus servicios y de las salvaguardas que pueden existir para él poder también proteger su trabajo y presentarlo de manera idónea, objetiva, real. Bueno, vamos a hablar de algunos ejemplos de situaciones de inhabilidad. Entonces, estamos hablando de conflictos de interés. Ese conflicto de interés es cualquier situación que me pueda generar a mí algún tipo de inhabilidad, como es, por ejemplo, el interés financiero. Es decir, si el revisor fiscal tiene dentro de esa empresa algunas inversiones financieras, unas participaciones, entonces el revisor fiscal no podrá ejercer, ya que está inhabilitado por conflictos de intereses. Bueno, en cuanto a la relación de parentesco, el ejemplo que podemos dar pues es básico, es un familiar, lo habíamos nombrado antes, hasta de cuarto grado de consanguinidad, no puede tener entonces dentro de la empresa familiares. Participación en la gestión, un revisor fiscal no puede tomar decisiones, en ningún momento puede gestionar o tomar decisiones. Esto se podría puntualizar con unas relaciones comerciales que pueda tener el revisor fiscal con las empresas, entonces no lo puede hacer, no puede ejercer. Y como último ejemplo podemos hablar de la falta de independencia
por cualquier otro hecho. Aquí podemos estar mencionando la dependencia económica, que es uno de los factores que puede afectar esa dependencia que yo debo tener en el momento de presentar toda mi información. Si para el revisor fiscal este es su único o su principal fuente de ingreso, esto lo puede afectar de manera negativa, porque de alguna manera se puede sentir presionado a emitir un informe favorable para poder mantener el contrato, para poder que me vuelvan y me nombren el próximo año. Entonces, estos son algunos ejemplos de las inhabilidades que se le puede presentar a un revisor fiscal. Bueno, lo mencionaba ahora la importancia del régimen de inhabilidades. Entonces hablamos de que nosotros como revisores fiscales estar pendientes de este régimen de inhabilidades, estar pendientes de nuestro normograma, donde me dice qué puedo hacer y qué no puedo hacer, pues entonces voy a generar una garantía de independencia total, donde mi trabajo sea independiente, sea objetivo. Voy a generar una confianza en la auditoría, ya que estoy haciendo con el cumplimiento de toda la normatividad, estoy siendo riguroso en el momento de ejercer todo mi trabajo y obviamente pues me ayuda para el cumplimiento de las normas. Bueno, entonces en resumen podemos decir que el normograma para el régimen de inhabilidades y para mirar a ver qué funciones sí puede ejercer un revisor fiscal y cuáles no, en cuáles estaría incumpliendo, es fundamental mantener ese normograma de consulta muy a la mano, de mantenerlo actualizado, de mantener consultando, aprendiendo y sobre todo aplicando las normas, porque nosotros como revisores fiscales estamos obligados al cumplimiento de el total cumplimiento de todas las normas pues, de este régimen de inhabilidades y de todas. Allí nos va a ayudar a tener mucha objetividad en nuestro cumplimiento y en nuestra labor a desempeñar. Bueno, vamos a la segunda parte de la exposición, que se trata de la estructura del informe del revisor fiscal del dictamen. Entonces, ¿de qué se trata esto? Esto es un informe que el profesional, el revisor fiscal, emite sobre los estados financieros de una entidad. A través de ese informe se debe expresar la opinión sobre la razonabilidad y el cumplimiento legal de la información que se está presentando. Como puntos básicos de este dictamen de revisoría fiscal tenemos una opinión. Debe presentar cuál es la opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros, una declaración de independencia, totalmente importante, se debe decir allí. Como se acabó de mencionar, el revisor fiscal en su régimen de inhabilidades debe tener independencia, no puede estar sesgado, su información no puede estar enmarcada por unas situaciones que le puedan afectar la objetividad de su trabajo. Entonces tiene que informarlo dentro del informe que le debe pasar a la asamblea, debe informar dentro de ese dictamen acerca de la independencia que tiene sobre su trabajo, debe informar sobre el marco normativo por el cual se está trabajando, que serían las NIF, las NIC, y debe haber también una sección sobre los requerimientos legales que se deben tener en el cumplimiento de la función. Bueno, dentro de las NIAs que vamos a analizar o que vamos a detallar, entonces tenemos la NIA 700, que es importante aclarar que es la formación de la opinión y la emisión de los informes de los estados financieros. O sea, el revisor fiscal debe indicar cuál fue su base para la toma de decisiones, sobre qué se formó la opinión acerca de lo que vaya a concluir de los estados financieros y de todo su trabajo que presentó. Bueno, por su parte la NIA 705 habla de cuestiones claves de auditoría. Esta parte es muy importante ya que dentro de este certificado que el revisor fiscal debe entregar, debe buscar la transparencia y la mayor claridad posible para todos los miembros de la asamblea, para que ellos puedan entender todo el trabajo que se pudo hacer. Bueno, por su parte la NIA 705 habla de la emisión de o sea, la responsabilidad del auditor de emitir el informe adecuado. Esto quiere decir que el revisor fiscal, en base a su trabajo realizado, aplicando todas las normas de auditoría, analiza si tiene una opinión favorable o desfavorable acerca de la información que está revisando. Entonces, al emitir el revisor fiscal esa opinión, está haciendo cumplimiento de la NIA 705. Bueno, frente a la NIA 706 tenemos entonces que son otros párrafos, otros asuntos de auditoría que también son relevantes, que son importantes en el momento de la comprensión del informe
y que para la asamblea pueden ser información muy importante para la toma de decisiones. Entonces, lo que el revisor fiscal decida poner allí como información adicional, entonces está perfecto. Bueno, la NIA 710 habla de la responsabilidad del auditor en relación con la información comparativa. También lo podemos entonces determinar que esta información realmente esté siendo comparada con años anteriores. Y por último, la NIA 720 habla de otra información. Esta otra información es a juicio del revisor fiscal, algo que le parezca relevante, algo que sea muy importante para la asamblea y que pueda en algún momento influir para la toma de decisiones dentro de la compañía que se está auditando. Bueno, entonces vamos a tomar un ejemplo real de unos informe de revisoría fiscal con corte 31 de diciembre del 2023. Se quita el nombre por protección de su empresa, datos personales. Y arrancamos entonces indicando en qué partes de este informe se encuentran cada una de las líneas que acabamos de detallar. Bueno, entonces empecemos voy a leer y voy haciendo la indicación de qué parte está la NIA. He auditado los estados financieros individuales adjuntos de la empresa XXAS de los años 2023 y 2022. Bueno, en este párrafo vemos claramente cómo están hablando de la NIA 710, que es de la responsabilidad del auditor de hacer comparaciones con años anteriores. Bueno, comprende el estado de la situación financiera, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos efectivos correspondiente a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa en las notas. Aquí estamos viendo cómo se menciona la NIA 700. Que es donde las bases sobre las cuales el revisor fiscal está formando su opinión o está emitiendo el informe de auditoría y se mencionan los estados financieros sobre los cuales se está trabajando. Bueno, en este otro párrafo habla de la responsabilidad de la gerencia con relación a los estados financieros. No lo voy a leer, eso simplemente es que el responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros es la gerencia. El revisor fiscal se encarga desde de la auditoría. Bueno, en este párrafo es importante aclarar que aquí se está hablando de la NIA 700, lo mismo que hablamos ahora, que es la formación de la opinión. Dice así: en relación a los estados financieros, mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basados en mi auditoría con total independencia y conforme a lo requerido con el Código de Ética emitido por la IFAC y la Ley 43 de 90, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material, aplicando procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Claramente vemos NIA 700, que es de donde el revisor fiscal está tomando base para formar su opinión. Bueno, por su parte, en este otro pedazo, la NIA 701, que habla sobre comunicación claves de auditoría, entonces en este pedazo estamos hablando. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante en la preparación y presentación fiel por parte de la empresa a los estados financieros con el fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados en función de las circunstancias y con la finalidad de expresar opinión sobre la eficiencia del control interno. Una auditoría también incluye la evaluación y la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que la evidencia de auditoría ha proporcionado una base suficiente y adecuada para mi opinión. Entonces, aquí estamos hablando de que el revisor fiscal está mencionando que no solamente se basó en los estados financieros, sino que se fue a las políticas contables, a revisar las estimaciones realizadas por la gerencia
y que de toda esa información entonces puede basar su opinión y que son puntos claves para comunicarle a la Asamblea General de Accionistas. Bueno, este otro parágrafo se resalta en la NIA 705 sobre la responsabilidad del auditor de emitir un informe adecuado. Entonces aquí claramente se ve que el revisor fiscal dice que mi opinión es favorable. Los estados financieros se presentan fielmente en todos los aspectos materiales de la situación financiera de los años 2023 y 2022. Aquí nuevamente se menciona la NIB 710, que es la que habla de una información comparativa. Bueno, seguimos con este otro parágrafo donde habla de los requerimientos legales y complementarios. Se resalta que aquí, nuevamente se habla de que durante los años 2022 y 2023, ya lo vimos, NIA 710. Acá mencionan de la NIA 720, de la responsabilidad del auditor de hablar de otros temas que también son importantes. Entonces aquí el revisor fiscal está hablando de no solamente el cumplimiento de la normatividad legal, está hablando de la técnica contable actual, está hablando de los libros de contabilidad y los actos de los administradores, y está diciendo que todos ellos se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta de Socios y de la Junta Directiva. Entonces, aquí se está cumpliendo de manera correcta la NIA 720, donde habla de mencionar otros hechos, otras cosas, otra información que sea importante, que sea relevante para la toma de decisiones. Bueno, en este pedazo se menciona también los comprobantes de las cuentas de los libros, las actas, que todos se llevan en debida forma, que todo está concorde a los estados financieros y que la empresa ha efectuado la liquidación y pago oportuno de la seguridad social y que cuenta con una licencia de software. Entonces, en este pedazo podemos ver primero la NIA 701 sobre comunicaciones claves de aspectos relevantes y la NIA 706 sobre otros asuntos del informe de auditoría, o sea que está cogiendo de manera general otros asuntos que también son muy importantes y que el revisor fiscal los debe revisar, como es el tema de la seguridad social y como es el tema del software. Bueno, por otra parte, este otro párrafo habla sobre la opinión del control interno y el cumplimiento legal de la normatividad. También entonces vemos claramente cumplimiento de la NIA 706, que es otros párrafos de énfasis en los que el revisor les informa el cumplimiento de esas obligaciones financieras o esas obligaciones normativas mejor. Bueno, por acá siguen pues otros párrafos donde el revisor fiscal está está aclarando las pruebas que se hicieron, cómo se realizó cómo fue el desarrollo de la revisoría íntegra. Bueno, por acá nuevamente se repite la NIA 705, que habla sobre la responsabilidad del auditor de emitir un informe adecuado. Acá está informando el revisor fiscal que en cuanto al tema acá lo tenemos, el título del el control interno y el cumplimiento legal y normativo, según todas las pruebas que se aplicó, considera que el control interno es efectivo en todos sus aspectos importantes. Entonces, cumplimiento de la NIA 705. Bueno, opinión sobre el programa de transparencia y ética empresarial, el PT. Vemos cumplimiento de la NIA 706, que son otros asuntos importantes de auditoría a resaltar. Y vemos también el cumplimiento de la NIA 705 sobre la responsabilidad de emitir un informe adecuado. Aquí el revisor fiscal está indicando que revisó todo el PTE de la empresa y que, según su opinión, él cumple con todos los aspectos importantes, relevantes y normativos. Bueno, pasamos al tema de SAGRILAF, también normatividad por la NIA 705, cumplimiento de normatividad, un párrafo de énfasis hablando de otros asuntos importantes. Y estamos hablando de SAGRILAF, también el revisor fiscal debe revisar la parte de SAGRILAF y cumplimiento de la NIA 705 porque sobre este aspecto el revisor fiscal está informando
que lo analizó, todo lo de la circular de la superintendencia, y que no encuentra indicios de irregularidades. O sea, está indicando que todo está muy bien, que está perfecto, que está cumpliendo con toda la normativa con respecto a Sagrilaf, y está cumpliendo con NIA 705. Bueno, este informe de revisoría fiscal es un informe real y allí se pueden identificar cada una de las partes, perdón, de las NIAs en las que se están revisando estas NIAs que acabamos de mencionar. Muchas gracias.